Hola, muy buenas noches. El día de hoy les voy a presentar mi propuesta didáctica. Esto con la finalidad de darles a conocer cómo lo implementaría y tomando en cuenta los datos curriculares, los ejes articuladores, los 8 principios de la nueva escuela mexicana, los enfoques y el desarrollo del proyecto. Y pues llevo dándoles una poquita una poquita entradita, se podría decir, al proyecto y cómo lo podríamos aplicar con nuestros estudiantes en las telesecundarias. En este caso, mi planeación didáctica es del campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. El contenido integrador pertenece a segundo grado, que es la dominación española en el México antiguo y las formas de violencia en las sociedades. Creo que este es uno de los contenidos, bueno, creo que todos los contenidos son interesantes y todo tiene un propósito y creo que si se elabora cada propuesta o cada eh, modelo educativo es con la finalidad de que los estudiantes conozcan, aprendan y sobre todo sea algo enriquecedor, perdón, para su formación educativa. Este contenido integrador se me hizo muy interesante, me llamó mucho la atención porque nos habla sobre, y pues esto es parte esencial que los estudiantes deben de conocer y pues en este caso yo sí les quiero comentar que es muy importante que implementemos actividades dinámicas, atractivas, innovadoras y incluyendo a todos, o sea, incluir a todos los estudiantes sin importar sus cualidades, sus características, incluirlos. Por eso yo antes de realizar mi planificación, mis actividades, yo elaboro podríamos decir, un diagnóstico para identificar su contexto de cada estudiante, su estilo de aprendizaje que predomina, qué inteligencia predomina y qué actividades puedo hacer para fortalecer esas inteligencias que están abajo o que se encuentran, que no están todas, porque sabemos que no siempre vamos a tener estudiantes que esté todo perfecto. Entonces, ir como buscando actividades, estrategias y recursos que sean de apoyo para que el estudiante tenga un aprendizaje significativo. Muy bien, proseguimos. Los datos curriculares. Toda planificación didáctica debe de contar con datos curriculares. En este caso, todo esto lo puedes sacar en la dosificación de segundo año y cuando es de primero, en primero y así. Los datos curriculares en este caso, el proyecto académico es el proyecto número 4. Su contenido es el 2.1. Hoy las tensiones políticas en el México antiguo y la llegada de los conquistadores. ¿Por qué el 2.1? Porque nuestro contenido es el 2. Entonces, de ahí se van, o sea, de ahí se va derribando el PDA y todo eso. Nos dice que el nombre del proyecto académico es Las tensiones políticas y sociales del México antiguo. El PDA es el de Historia 2.6, indagar acerca de las tensiones y alianzas políticas entre los señoríos mesoamericanos previo al arribo de los colonizadores españoles al territorio de lo que hoy es nuestro país. Y ahora la intención didáctica. En la intención didáctica nos da sería como el propósito de lo que vamos a desarrollar durante las 7 etapas. En este caso nos dice que es la alianza a la lucha social y política en los mexicanos, en el México, perdón, en el México antiguo y su relación con la conquista española, realizando un cuadro comparativo de manera individual, organizar un encuentro de ideas sobre los principales acontecimientos que nos permiten entender el proceso de conquista y finalmente identificar la violencia mediante un debate de manera. Siento que el debate lo podríamos meter en, en las problemáticas que existe ahí en la comunidad. O sea, por decir,
A mí siempre me ha ayudado mucho el que darles el conocimiento, ayudarlos a que indaguen, a que investiguen, a que vayan más allá de lo que yo les digo y que siempre nos centremos en el contexto en el que el estudiante se encuentra. Entonces el debate, podríamos poner un panel de, de especialistas donde cada quien opine sobre sobre la finalidad de identificar la violencia mediante su comunidad y las intenciones didácticas de los subcontenidos. Nos dice que es analizar tensiones políticas y sociales en el México antiguo, así como sus implicaciones en el proceso de conquista por medio de una elaboración de un cuadro comparativo sobre las formas de gobierno y organización social de los pueblos mesoamericanos que nos permita comprender de qué manera esto influyó en la conquista española. Entonces siento que el cuadro comparativo los estudiantes lo pueden hacer de manera individual, después lo presentan y después hacemos una recopilación de lo importante y esencial que es conocer las problemáticas de nuestra comunidad. Muy bien, proseguimos. También quise plasmar los ejes articuladores. Los ejes articuladores son 7 que nos marca la nueva escuela mexicana, que es la interculturalidad crítica, la inclusión, el pensamiento crítico, la igualdad de género, la vida saludable, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, perdón, y las artes y las experiencias estéticas. Entonces, en este caso yo siento que las que más se relacionan sería la interculturalidad crítica, el pensamiento crítico, la apropiación de las culturas y arte y las experiencias. Creo que todo va de la mano sobre el desarrollo y sobre el desarrollo de las actividades y cómo podemos implementarlo y llevarlo a que los estudiantes hagan un producto y rescaten todo eso que les hemos dado, que les hemos estado dando a conocer. Ahora nos vamos con el desarrollo del proyecto. Como les he seguido comentando, el proyecto se desarrolla, nos marca en el cuadernillo en telesecundaria, en la página oficial, nos marca que son 7 etapas, entonces yo lo quise como simplificar a 5 etapas. ¿Por qué? Porque creo que es más fácil de explicarlo y de llevar al estudiante que tengamos un cierre y un cierre eh, enriquecedor para su aprendizaje. El inicio del proyecto. El inicio del proyecto es conocer qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Y todo eso creo que es como ir definiendo la problemática que existe, las situaciones que nos marcan. Ya ven que ahora en el plan, en el cuadernillo nos marca diferentes situaciones, entonces ahí podemos ir buscando qué situaciones favorecen al contexto en el que se encuentra el estudiante. Muy bien, nos dice que tenemos que definir primero el proyecto que vamos a hacer, que esto es, como se los había leído, la dominación. Nos regresamos. La dominación española en el México antiguo y las formas de violencia en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Pues más que nada que el estudiante se quede con eso, ¿sí? La planificación. Antes de la planificación de las actividades de aprendizaje que van a ser para los estudiantes, tenemos que elaborar un diagnóstico. El diagnóstico nos ayuda a conocer más al estudiante y a ver qué es lo que falta por reforzar en el estudiante y qué necesitamos, cómo tenemos que vincular todo eso de los estudiantes para tener una enseñanza significativa y favorecerlos, no perjudicar, favorecer siempre y priorizar siempre el aprendizaje del estudiante. La ejecución, cómo van a ser las actividades, en este caso si van a ser, como nos marca, es un cuadro comparativo,
que hagan el cuadro comparativo. Ahí sí entraría a hacer el cuadro comparativo porque nos dice que es el uso de toda la información, de todo lo que investigamos, de todo lo que hace el alumno, y ahí es lo que él pone en marcha, es manos a la obra, se podría decir. Ahora el desempeño del proyecto, en este caso iría como la efectividad, cómo nos ayudó el proyecto, cómo nos ayudó y qué fortaleció eso en el estudiante, qué hizo que, cómo el estudiante reflexionó, si creo que aquí entra mucho el pensamiento crítico en historia y en geografía, porque tienes que ir como reflexionando todo lo recabado para después decir, esto me funcionó, esto no me funcionó como docente, estas estrategias me ayudaron y estas no. Y como alumno también, esto me ayudó como guía de estudio, esto no me ayudó y ir mejorando con el tiempo. Entonces es la efectividad que tiene el proyecto dentro del contexto de los estudiantes. Ahora sí, evaluación y cierre. Creo que yo siempre considero que la evaluación debe de ser pues algo esencial con los estudiantes y más que nada esencial que les quede algo, o sea, que tú digas, pues todo lo que implementé, todos los recursos didácticos, todas las actividades, pero se les quedó esto a los estudiantes. Entonces siempre, no siempre podríamos aplicar un examen, pero sí actividades como en este caso el Kahoot, podemos aplicarlo como un cuestionario, un formulario grupal donde todos participen y todo y ahí ver qué nos faltó como docentes. Es como nuestra autoevaluación como docentes y fomentar la autoevaluación como estudiantes para ver qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien. Entonces, para eso tienes que tener una reflexión de lo que estás haciendo, de todo lo que estás haciendo y de toda tu aportación y participación que hiciste durante el proyecto. Ahora sí, nos pasamos a corrientes geográficas con las que se relaciona. En este caso yo quise tomar en cuenta la crítica, que nos dice que son investigadores mexicanos que han adoptado una perspectiva crítica en la educación geográfica, enfocándose en la justicia social, la equidad, la lucha contra la exclusión y el contexto educativo. Ya creo que en todo nos habla sobre el contexto y siempre nos tenemos que ubicar en el contexto que rodea al estudiante. Entonces, aquí pues se relaciona mucho con el contenido porque se adaptan las perspectivas de cada estudiante durante el desarrollo del contenido. En este caso, si vamos a hacer el cuadro comparativo, vamos a comparar, como a diferenciar en un mapita puede ser cómo se encontraba el México antes y cómo está ahora, las similitudes, cómo estaba, qué similitudes han predominado durante el lapso, durante el lapso de este, durante el lapso, de la dominación española en México, cómo ha cambiado el México y cómo estaba antes y cómo está ahora. Ahí podría entrar en la geografía crítica. Ahora la geografía urbana, se refleja en investigaciones y la enseñanza de temas como la planificación urbana, la movilidad y el uso de espacio en las ciudades. En este caso entraría pues la planificación que se realiza para la enseñanza, cómo la tenemos que centrar en zonas urbanas. En este caso, cuando vamos a una telesecundaria en una zona urbana, qué actividades tenemos que poner para fortalecer el contexto, porque muchas veces hay contextos que son bien difíciles y tenemos que buscar estrategias, para que todos estemos vinculados y crear un ambiente de aprendizaje con los estudiantes. Entonces, pues aquí entraría mucho, pues igual el contenido porque nos habla, como les menciono, en dos mapitas, qué estados estaban antes y qué estados se fueron, qué estados se quedaron y qué estados ya no están. Entonces todo eso entraría en la geografía crítica y en la geografía urbana. Seguimos. Ahora,
Todos sabemos que en la nueva escuela mexicana hay principios y hay enfoques. Les voy a mencionar los 8 principios, que sería la identidad en México, la responsabilidad ciudadana y social, la honestidad, la participación en la transformación de la sociedad, el respeto de la dignidad humana, la interculturalidad, la cultural de la paz, la cultura de la paz, perdón, el respeto por la naturaleza y el ciudadano por medio del ambiente. Creo que mucho, yo los quise plasmar los 8, pero creo que los que más se relaciona sería la identidad de México, la interculturalidad, cultura de la paz, perdón, y la participación de la transformación de la sociedad. Cómo hemos tenido gran influencia los seres humanos en la historia de México. Creo que somos parte esencial de todo lo que se hizo y cómo ha favorecido todo eso ahora en nuestra actualidad. Entonces, creo que uno de los enfoques que más se relaciona con nuestro contenido integrador es el enfoque científico. ¿Por qué? Porque en el enfoque científico el estudiante tiene que indagar, tiene que, tiene que buscar herramientas que le ayuden a, a ir más allá de lo que como maestros les damos. Entonces yo considero que, pues no considero, creo que la nueva escuela mexicana nos dice y que los estudiantes deben de ser autodidácticas, autónomos en su propio aprendizaje, es lo que les comentaba anteriormente, que tenemos que fomentar mucho la autoevaluación y la evaluación de todo lo que recopilan los estudiantes, de toda la información que recopilan los estudiantes al final de cada proyecto, para ver qué es lo que sí nos está resultando y qué es lo que no nos está resultando. Entonces, pues de mi parte sería todo. Espero y les haya gustado este video. Creo que son proyectos y contenidos integradores muy importantes que, que son de gran importancia, que los estudiantes los conozcan y que implementemos recursos que nos ayuden a potencializar más allá de ese aprendizaje que los estudiantes lo tienen y que lo apliquen en situaciones de su vida cotidiana. Gracias. Hasta luego.